Estás escuchando el podcast de Montesión. Familia, bienvenidos al podcast de Montesión. Mi nombre es Andrea y estamos muy contentos de ponernos en contacto contigo por este medio. El propósito del podcast es tratar temas de la vida diaria a la luz de la palabra. Y en estos tiempos difíciles es inevitable hacernos preguntas difíciles. Y muchas veces no sabemos dónde encontrar respuestas. Así que en este podcast trataremos de ver qué dice la Biblia acerca de mis preguntas difíciles. Y hoy me acompaña nuestro pastor Alejandro Horta. Dios les bendiga, querida familia. Espero que el día de hoy podamos entender lo que el Espíritu de la Palabra tiene para cada uno de nosotros. Él nos quiere inspirar, Él quiere enseñarnos y que estemos seguros y confiados en Él. Así es. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. El tema que hoy vamos a abordar es cómo superar la muerte de un ser querido. La muerte es parte de la vida, es parte del ciclo de la vida, ha estado presente a lo largo de este tiempo, pero creo que en estos últimos tiempos hemos visto más casos de muertes inesperadas y me he encontrado con muchas personas que se encuentran con esta pregunta: ¿cómo continúo mi vida después de la muerte de un ser que tanto amaba? Muy bien, yo creo que la Escritura es muy específica y Dios quiere que nosotros tengamos nuestra confianza en Dios. Estar basados en lo que Dios ha dicho y en lo que Él ya ha hecho por cada uno de nosotros. Realmente la muerte es algo que asusta a todos, es algo que entristece a muchos si es que no estamos entendiéndole a Dios. Y Dios es muy específico en cuanto a esto. Muy bien. Yo creo también que es muy diferente la manera en cómo superar, por ejemplo, la muerte de una pareja, a la muerte de tus papás o a la muerte de tus hijos. ¿Algún tip, pastor, que diga la Biblia o que en su experiencia nos pueda compartir sobre si alguien que nos está escuchando se encuentra en este punto que perdió a su pareja, a sus hijos o a sus padres o a un amigo? ¿Qué podríamos decirle a estas personas? Ok, mira, yo creo que primero tendríamos que definir sobre la vida y la muerte. Uh-huh. El creador de la vida es Dios. Dice la Escritura que Él nos hizo del barro. Él formó a la mujer del hombre. Y Él sopló, dio vida. Y el deseo de Dios es que tengamos vida eterna. Pero la Escritura dice que por venir el pecado entró la muerte. Ahora dice en Romanos 5:17 que por causa del primer Adán vino la muerte. Pero hay una palabra ahí que me llama mucho la atención que dice mucho más. Por el segundo Adán vendrá la vida. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor con esto que mucho más la vida? Quiere decir que estemos asegurados que a través del segundo Adán, que es el Señor Jesús, podamos entender la vida y obtener la vida. Él es el creador de la vida. Ahora, una vez le preguntaron al Señor Jesús sobre la vida, la muerte, y dice el Señor Jesús que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, refiriéndose a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ya se supone que sus cuerpos estaban en la tierra, sí, pero sigue siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es un Dios de vivos. Entonces aquí hay que entender algo muy interesante. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido. O sea, ya hay algo establecido. Pero dice, para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Pero el hombre debe de morir una vez. El asunto es que nosotros estamos pensando que no debemos de morir y que si estamos confiando en Dios ya no muramos, pero a final de cuentas es un paso a la vida eterna, es una seguridad. El Señor Jesús quiere que tengamos esperanza para la vida eterna. Entonces es importante esto. Dice la Escritura que no se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Dice que no caiga un pájaro a tierra sin la voluntad de Dios. Entonces a veces
que cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, nos entristecemos, nos angustiamos. Y me doy cuenta que a veces hay gente que está enojada con Dios porque un ser querido murió. El asunto es cómo es que hay que tratar. Depende de quién nos estamos despidiendo. De un cónyuge, de un hijo, de un padre, de un amigo, de un hermano. Y eso sí sería muy importante, estar checando cómo poder superar. Pero es en base a lo que Dios ha hecho. La Escritura dice que Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo y ha dado eternidad en el corazón de Dios. Entonces, cuando alguien muere, tiene eternidad. Y eso es algo hermoso. Dice que para Dios es apreciable la muerte de uno de sus santos. Pero si es para Dios apreciable, entonces yo tengo que entender la voluntad de Dios. No puedo entender la voluntad de Dios si no es a través de una revelación del Espíritu Santo. La Escritura dice que el Espíritu Santo es el consolador. Viene, nos ayuda a entenderle, nos ayuda a entender su voluntad y nos ayuda a entender que para Dios es valioso cuando uno de sus hijos muere. Entonces, si todo lo hizo hermoso en su tiempo, está diciendo es hermoso el tiempo de nacer y es hermoso el tiempo de morir. Uh-huh. Es hermoso el tiempo de sembrar y es hermoso el tiempo de cosechar. Pero todo está en el tiempo de Dios. No es mi tiempo y no es mi voluntad el que nadie muera, pero es la voluntad de Dios. Entonces hay que entender la voluntad de Dios. Así es, Paz. Yo creo que podemos encontrar esperanza y consuelo en cambiar nuestra perspectiva sobre la muerte, ¿verdad? Que no es la pérdida total, sino es el paso, el inicio a vivir una eternidad con nuestro Señor, ¿verdad? Sí, fíjate que en esto que estás comentando me llama mucho la atención algo que lo había leído y como que ahora ha venido muy fuerte a mí, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, dice que el Señor Jesús amaba mucho a Marta, a María y a Lázaro. Eran sus amigos. Ellos vivían en Betania. Pero Jesús andaba en Galilea, andaba con sus discípulos. Jesús sabía lo que estaba sucediendo. En ese tiempo no había un WhatsApp, pero sí se lo mandaron a través de unos amigos. Y le dicen que si podía ir. Jesús les dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Y ellos pensaban que estaba dormido. Pero Jesús les dice que estaba muerto y que tenían que volver. Pero Jesús todavía sí se detuvo. Nada más que la parte que me llama tanto la atención es que dice, y me alegro por ustedes, que Lázaro esté muerto. Entonces, como que eso sale fuera de nosotros establecemos nuestras emociones, nuestros lazos, nuestros vínculos y no queremos que nadie sufra de nuestra familia, nuestros seres queridos, no queremos despedirnos de ellos. Más bien cuando alguien muere, muchas veces estamos tristes no por ellos sino por nosotros. Por el vacío, la tristeza de no verlos, pero no por ellos están bien, sino por nuestros sentimientos. Entonces Jesús les dice, me alegro por ustedes, porque les quiero enseñar algo diferente. Y utilizaste ahorita algo muy que me salió a relucir esto, porque utilizaste, cambia nuestra perspectiva. Y Jesús les quería enseñar otra perspectiva. Uh-huh. Dice que Jesús se tardó en llegar 4 días. Entonces, ¿por qué Jesús se tardó 4 días? Porque Él quería que ellos aprendieran eso, ver otra perspectiva de la eternidad, otro concepto de la muerte y que no se movieran tanto por las emociones, sino por el Espíritu. Cuando Él llega, Marta es la primera que lo recibe y dice, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto, o sea, un reclamo. Y cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, por lo general, reclamamos a Dios. Luego viene María y le dice, si hubieras estado aquí no se nos hubiera muerto, pero es diferente la forma de planteamiento. Y Jesús les dice que no les he dicho que si creen en mí, verán la gloria de Dios.
El que cree en mí, aunque muera, estará vivo. Y Dios sigue siendo un Dios de vivos. No se pierden, siguen en la eternidad. Y siguen en el lugar que se creó exclusivo para que vivamos eternamente. Porque Jesús dijo, necesito irme para preparar su morada, su eternidad. Entonces, la palabra aquí es, me alegro por ustedes, porque quiero que vean otra perspectiva. Y luego vino el milagro de la resurrección. También yo creo que cuando nos encontramos en momentos de duelo o de luto, ahí nos hacemos las preguntas más importantes. ¿Y si me toca a mí, estoy listo? ¿Tengo que perdonar? ¿Tengo que cambiar algunas cosas? Yo creo que encontramos, bien lo dice en Eclesiastés, encontramos más sabiduría en la casa de luto que en la fiesta. Entonces, también en estos momentos que estamos viviendo mucha muerte, ¿también podemos encontrar sabiduría? Sí, realmente la sabiduría viene por estar enfrentándonos a la realidad. Uh-huh. La sabiduría hay dos tipos, la terrenal, que nos ocasiona confusión y muchas otras cosas, y nosotros entendemos que sabiduría terrenal es una inteligencia humana, uh-huh. Pero hay una sabiduría que es celestial, y la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones. Y cuando nos encontramos en una situación difícil como la muerte, la despedida de alguien muy amado, es ahí donde nosotros tomamos del cielo sabiduría. Y la sabiduría viene de parte de Dios. Y cuando entendemos versículos bíblicos, entonces nos generan esperanza. Y eso nos trae paz, seguridad y consuelo. Hay un versículo que está en 2 Corintios 5, los primeros versículos, dice que aunque esta morada terrenal o terrestre se deshiciera, no obstante, tenemos una morada celestial. Quiere decir que nuestro cuerpo muere, pero va a cambiar nuestro cuerpo. Y la Escritura dice, no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Porque dice que los que han dormido en el Señor, la misma palabra que utilizó el Señor Jesús para con Lázaro, dice resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente al cielo. Entonces, Dios quiere que tengamos esperanza. ¿Qué es esperanza? Lo que está por venir y que estamos seguros que va a suceder porque Dios es un Dios de promesas, un Dios de palabra. Y esto y muchos otros versículos que nos hablan de la seguridad que debemos de tener. Confianza en el Señor y no la incertidumbre de mis emociones. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar a través de la Escritura. Así es. Pastor, también yo creo que en esta temporada hemos evaluado más lo que es realmente importante, ¿no? El mundo que viene de la palabra cosmos, cosméticos, apariencia, creo que nos ha bombardeado mucho a darle más valor a la apariencia, a las cosas materiales. Y ahorita que usted me está comentando todo eso de la morada celestial, creo que también es bueno cambiar nuestra perspectiva sobre la muerte, pero también nuestra perspectiva sobre las cosas terrenales, ¿no? Y darle más valor a las cosas espirituales, como el amar, el perdonar, el ser generoso con las personas. ¿Usted qué podría comentarnos acerca de esto? Creo que a veces hay mucha carga que estamos llevando por ignorancia o por ser rebeldes. Creo que tenemos muchas deudas. Y así como cuando alguien se endeuda económicamente, no duerme, está preocupado, no sabe qué va a hacer, no tiene soluciones, el Señor Jesús dice, el que está cargado y trabajado, venga a mí. Entonces a veces estamos cargados emocionalmente porque nos hacemos deudores de amor. A gente que le debería de haber dedicado mi tiempo, amarlos, honrarlos, pedir perdón, no lo hacemos y eso nos carga. Y por eso muchas veces viene el miedo a la muerte, porque no hemos pagado nuestras deudas de amor. Por eso nuestro espíritu grita
que hagamos algo en este tiempo. Pongámonos en paz y démosle nuestras deudas de amor a quien correspondan. Por ejemplo, hay hijos que pierden a su mamá y nunca la vieron, no vieron por ella qué les sucedía, y ahora que está en el panteón le llevan rosas, flores y quieren agradar a alguien que ya no está ahí. No estoy diciendo que no lo hagan si lo desean hacer, pero ya no está ahí. Está en un lugar, pero su cuerpo no está, su alma y su espíritu en ese cuerpo. Entonces, ¿por qué no pagar deudas de amor en este tiempo? Es importante. Eso es sabiduría. ¿Y dónde la recibimos? En casa de luto. Aprovechemos el tiempo, ¿verdad? El tiempo de vida que Dios nos da a nosotros y les da a nuestros seres queridos para estar en paz, ponernos a cuentas y demostrarles nuestro amor, nuestro afecto, ¿verdad? Porque una vez que parten de este mundo físicamente, pues ya no podemos hacer mucho, ¿verdad? Así es. Pastor, creo que es muy importante también, me gustaría tocar este tema, saber qué dice la Biblia respecto a esta pregunta, porque creo que por ignorar la verdad podemos cometer muchas equivocaciones, pecar o ser fácilmente engañados. Y últimamente yo he visto cómo se ha bombardeado mucho sobre tener contacto con lo paranormal. Y me gustaría preguntarle, ¿qué dice la Biblia acerca de ponernos en contacto con nuestros seres que ya fallecieron? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Se puede? ¿No se puede? La Escritura nos está hablando mucho, sobre todo en Levítico capítulo 19, dice que nosotros no deberíamos de estar haciendo eso. Luego nos encontramos con alguien que estuvo queriendo hablar a través de un medium, que era el rey Saúl, y quería hablar con el profeta a través de un medium. No le fue nada bien. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que lo hagamos. Entonces ha sido mucha confusión y ahorita se están utilizando adivinos, mediums, se está hablando de extraterrestres y cosas de eso, pero la Escritura dice, clama a Él y Él te va a responder. Si clamamos y dependemos de Dios, nos va a cambiar la vida. En 1 Timoteo, capítulo 2, a partir del versículo 8, dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo Jesús. Y Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él quiere que nos acerquemos a Jesús y a su palabra, y el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a convencer. Nos va a llevar a entender lo que Dios quiere de nosotros, porque no podemos estar fuera del orden de Dios. Entendamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que dependamos de Él, y no a través de estar preguntándole a mediums muertos y otras cosas. Creo que Dios quiere establecer un orden en nosotros, en nuestra relación con Él, y es a través de Jesús. Jesús es la vida eterna y Él quiere que le recibamos como nuestro Salvador y platicar con nosotros. Así es, amén. Pastor, también he escuchado mucho que cuando uno está en duelo, busca respuestas, ¿no? O sea, ¿cómo estará mi ser querido? Y he escuchado mucho este término, alma en pena, ¿no? Que muchas veces no llegan a la luz, o que dejaron algo pendiente y se quedan aquí como atrapados en este mundo, pero en otra dimensión. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Se puede o no se puede? Vuelvo a comentar algo que leí hace rato, que es Hebreos 9:27, que dice, y de la manera que está establecido, o sea, ya no lo podemos quitar, ya está establecido. Dice que para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero también en Romanos capítulo 3 dice que el juicio son para los que no están que están bajo la ley, pero los que no estamos bajo la ley, que hemos sido justificados por la sangre de Jesús, ya no estaremos en ese juicio.
Entonces, la Biblia me habla que después de estar en esta vida bios, vamos a estar, pues estamos en el Hades o estamos en el seno de Abraham. El Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, le dice a uno de los que estaban ahí, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo Señor, lo reconoció como Señor. Y reconoció que era el Rey, porque le dijo, acuérdate de mí. Y lo reconoció como el justo. Porque el otro decía, ay, sálvanos a nosotros, que, a ver si es cierto. Dijo, ¿no tienes temor? Dijo, él siendo justo, entonces lo reconoció. Y el Señor Jesús, por esas palabras, que salió de él, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El paraíso, el Edén, el cielo, el seno de Abraham, es un lugar que Dios ha preparado para aquellos que han confiado y creído en Él, para aquellos que han hecho una confesión de Señor, que entiende que Él es justo y que entiende que Él es el Rey. Y Dios quiere traer esa paz a todos. Entonces, los que no tendrán que estar en un juicio, y ahí nosotros podríamos ver si pueden o no estar con el Señor. Muy bien, entonces no se puede. O sea, después de la muerte, su alma o su espíritu ya no están en esta dimensión. Okay. Hay dos versículos en Eclesiastés donde dice que somos polvo y al polvo regresamos y el espíritu regresa a su creador. Uh-huh. Entonces regresa al creador. Okay. Yo creo que es muy importante conocer esto para no ser engañados, ¿verdad? Porque por tratar de buscar respuestas a nuestras preguntas o a nuestras necesidades, las buscamos en todos lados y terminamos siendo confundidos. Entonces no hay mejor respuesta que ir a la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, a que la palabra de Dios traiga respuestas verdaderas a nuestras preguntas, ¿verdad? Y ahí es donde encontramos consuelo. Y el Espíritu Santo se revela a través de su palabra, y también el Espíritu, que es el Consolador, encontramos consuelo, ¿verdad? Amén, así es. Familia, pues este es el tema de hoy. Esperamos que les haya servido. Si conoces a alguien que pudiera servirle este material, yo te animo a que lo puedas compartir. Y el próximo podcast vamos a estar hablando sobre cómo superar la enfermedad. ¿Qué hay de mi fe en medio de la enfermedad? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas que amo, que están pasando por enfermedad? ¿Y cómo podemos salir victoriosos en medio de esta prueba que es la enfermedad? ¿Verdad? Entonces no se lo pierdan. Va a estar muy interesante. Nos vemos. Dios les bendiga.